temas tratados en el siguiente programa son responsabilidad de su productor. Sinergia informativa. La noticia, los personajes, los hechos y la opinión que hacen la actualidad política y administrativa del país están aquí en Sinergia Informativa. Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa. Programa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Las personas a quienes llegamos tienen ganas de información, pero tienen ganas de que les ayudemos a entender la realidad. Salud, educación, vivienda, seguridad, empleo, recreación, cultura, deporte, todo lo que tenga que ver con su vida, definitivamente lo tratamos acá. Eso sí, cruzado por lo que ha de ser, por la política, que es precisamente donde se toman las decisiones para que haya satisfacciones, para que haya bienestar general para todos. Hola, Mabel. Hola, Roger, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros amigos, cibernautas, lectores, televidentes de Sinergia Informativa. En el programa de esta mañana en Todelar, entre las 8 y las 8:30 de la mañana en emisora Claridad 1020 AM, estuvimos, Roger, hablando con la doctora Beatriz White. Ella es la secretaria de Participación Ciudadana y nos estuvo hablando Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia. Muchas gracias. Nos estuvo hablando sobre las elecciones que se van a llevar a cabo este domingo en todo el departamento de Antioquia para elegir a los dignatarios de las juntas de acción comunal. Y juntas de vivienda comunitaria o comunal. Yo nunca había escuchado esa expresión, Roger. Tampoco. Juntas de vivienda comunal. Sí, señor, ahora de pronto con el invitado de hoy sí. Que tenemos nos dice de qué se trata estas juntas de vivienda comunal, que nos diga de qué se trata. Entonces les estaba contando que la doctora Beatriz White nos dijo que la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, han dispuesto todo para que estas elecciones de este domingo transcurran en perfecta calma, que ojalá que no vaya a haber la participación, como usted le preguntaba a la doctora Beatriz, de grupos ilegales que quieran tomarse estas elecciones. Estaremos nosotros muy pendientes aquí en Sinergia Informativa y esperamos que ustedes también desde sus casas para que estas elecciones sean lo mejor posible y podamos elegir a más de 80.000 dignatarios en Antioquia, a las juntas de acción comunal. De acción comunal, sí, señor, es que se me confunden con administradoras locales. Exacto, y de juntas de vivienda comunitaria o comunal. Bueno, enseguida con nuestro invitado, quien es Carlos Andrés Cardona. Él es concejal del municipio de Itagüí por el Polo Democrático Alternativo. Y vicepresidente también. Y vicepresidente primero. Vicepresidente primero y ahorita coordinador del partido en Itagüí. Óigale, por Dios, yo tan joven, que además lo conocimos, les voy a contar, yo lo conocí con mi hijo, compañero de mi hijo. Y fue alumno mío. Y fue alumno suyo. Hay una relación acá con esta familia. Sí, qué triángulo tan especial. Yo lo conocí cuando era un sardinito en el Rosario, ¿no? En el Colegio Rosario de Itagüí, sí, señor. Ajá. Y posteriormente me doy cuenta que es alumno de Mabel en el Politécnico Colombiano Jaime Isaac Cadavid. Correcto. Y ahora lo tenemos como concejal de Medellín. No, de Itagüí. De Itagüí. Concejal, bienvenido. Cordial saludo, Mabel, Roger, qué bueno poder estar nuevamente acá en Sinergia Informativa. Él dice nuevamente, Roger, sí, porque en octubre lo tuvimos acá como invitado cuando era candidato al Consejo de Itagüí. Qué maravilla. Y ahora como concejal. ¿Cuántos años tiene usted? Perdóname la pregunta, pero me encanta porque se vuelve usted modelo para muchos de los muchachos y muchachas de nuestros barrios. No, Roger, yo ya no soy tan joven, yo tengo 34 años. Muy joven. Y obviamente desde hace rato estamos pues como metidos en esta dinámica de participar, de construir desde el colegio. Ajá. Desde el colegio recuerdo que allí hicimos parte del periódico Excelsior. Sí. Allí tuvimos la oportunidad de empezar a hacer los primeros pinitos en el tema de la escritura, saber cómo era el tema de la reportería, de la fotografía. Y ya después ya pasamos a hacer otros ejercicios comunitarios, hice parte de una organización social, de grupos juveniles, del CMJ de Itagüí, acompañando varios procesos culturales, asesorando y ya
metido directamente en el ejercicio de lo político. Pero en el ejercicio de lo político desde el punto de vista ya de lo oficial como concejal, pero el ejercicio político suyo ha sido permanente. Siempre, y además porque hay una vena familiar. Mi papá desarrolló un liderazgo en comunidades indígenas, en Risaralda, y estuvo acompañando unos procesos de resistencia y de acompañamiento social muy importantes hace muchos años, y él de una u otra forma, de otro partido, del Partido Liberal, pero obviamente como que nos inculcó ese asunto de participar, construir con la gente, estar cerca de las comunidades menos favorecidas por parte del gobierno, y eso como que uno va creciendo como con esta situación, y ya cuando uno entra a la universidad se le abre el mundo de las posibilidades para lograr conocer realmente qué es el ejercicio de lo político. Yo creo que yo conocí realmente qué es la política en la universidad pública. En la universidad pública porque hay debate, hay discusión, hay grupos de estudio, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, y en ese mismo escenario pues nos encontramos todos, entonces uno se va formando alrededor pues como de todas esas peleas estudiantiles tan bonitas, peleas en el buen sentido de la palabra. Yo estoy en contra de toda acción violenta que se venga desarrollando. Yo también estuve en la Universidad de Antioquia, hice parte del movimiento estudiantil, pero en contra siempre de las acciones violentas que se han estado desarrollando. Carlos Andrés Cardona, concejal del municipio de Itagüí por el Partido Polo Democrático Alternativo, pues me imagino que con todo esto que nos está contando, sí tienes alguna cercanía o mucha cercanía con las comunidades de base, las que empiezan a juntarlas, a conformar las juntas de acción comunal. Sí. Entonces, vamos a tratar ese tema en este momento. Mabel decía, hay 6.150 juntas de acción comunal y de vivienda en el departamento. ¿Cuántas de esas en el municipio de Itagüí? ¿Cuántos dignatarios se van a elegir allá? En fin, ¿cómo está el proceso allá en Itagüí? En Itagüí son cerca de 70 juntas de acción comunal de 78 barrios que tenemos en el municipio de Itagüí, y hay solo 3 juntas de vivienda. Esta figura de las juntas de vivienda, pues es una figura que no es conocida por la comunidad y hace parte de la propiedad horizontal, donde hay edificios, donde hay urbanizaciones, y son los que logran elegir pues como sus dignatarios para lograr hacer este ejercicio de representación comunitaria. Pero como por cada unidad cerrada se puede elegir, o agremiar varias de una zona que colinden y lograr elegir, pero esta figura casi no es, en el municipio de Itagüí tengo entendido que hay solo 3 juntas de vivienda, y obviamente juntas de acción comunal en la inmensa mayoría. Claro, faltan unos 78 barrios, 70 juntas de acción comunal. Eso dice más o menos de cómo es el hábitat de Itagüí, y muy poquitas juntas de vivienda, que me imagino que en el sector del Poblado, en Medellín, deben ser así. Bastante. Pero no participarán. Esa es la diferencia. Habría que mirar qué es lo que pasa aquí en la comuna del Poblado frente a esa situación, pero al menos en una zona como en la comuna 4 de Itagüí, que es el sector de Santa María, Viviendas del Sur, donde existe gran cantidad pues como de estas urbanizaciones, unidades residenciales, no se ve pues como la participación tan activa en esta figura de las juntas de vivienda. ¿Hay tranquilidad en Itagüí por la presunta injerencia, o la posible más bien injerencia de miembros ilegales? Roger, yo leí un informe en estos días sobre esta situación que es muy probable que afecte unas zonas del municipio de Itagüí. Estoy hablando de algunas veredas del corregimiento, estoy hablando de la comuna 5 del municipio de Itagüí, donde existen barrios con una fuerte presencia de estructuras armadas y que tienen legitimidad social. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles barrios? El Rosario, Calatrava, Santa María la Nueva, donde de una u otra forma hay alguna presencia de estas personas, y donde la participación de la ciudadanía se merma por la presencia de estos actores armados. ¿Por qué se vuelve atractivo para los grupos delincuenciales participar y permear estas elecciones de las juntas de acción comunal? En Medellín particularmente por el presupuesto participativo, y en Itagüí porque va a existir presupuesto participativo, es decir, con la administración, con esta nueva administración de la cual yo hago parte, soy de la coalición de gobierno, doctor Carlos Andrés Trujillo ha planteado, y fue una petición de la comunidad, y obviamente lo vamos a respaldar, que existan
presupuesto participativo. Entonces esto se vuelve algo atractivo para estas estructuras, que lo que yo digo es que ellos tienen su base también en lo social. Estas estructuras delincuenciales también tienen sus grupos de seguidores, también están afincados en un barrio específico y donde supuestamente traen ese beneficio. Yo aspiro que la comunidad de bien salga a participar, a elegir las planchas de los ciudadanos que se han comprometido y no de aquellos que por temor tendrían que elegirlos este fin de semana. Mire lo que acaba de decir el concejal Carlos Andrés. Los grupos de delincuencia también tienen grupos de base, grupos de seguidores, dijo usted literalmente. Sí. Y en estos días hablábamos sobre el tema de la seguridad en Medellín, en Itagüí, en el Valle de Aburrá, en Antioquia, en Colombia, y encontrábamos esa dificultad. Y es cómo la comunidad de bien, entre comillas entonces, apoya a estos grupos, pero de alguna manera es buscando un beneficio, el inmediato. La seguridad. La seguridad. Ellos dicen, es que los delincuentes hacen parte de mi barrio, de mi cuadra, entonces a mí no me hacen nada. Hermanos, cuidan a nosotros, como no hay quien nos cuide. Entonces mire qué paradoja tan terrible esta, Carlos Andrés. Es un asunto muy complicado y además es por la deslegitimación de la fuerza pública. Y en Itagüí desafortunadamente hemos vivido la deslegitimación de la fuerza pública. Cerca de 3 mayores de la policía en los últimos años han estado comprometidos con estructuras armadas que le sirven a las mafias, que le sirven a los paramilitares. Entonces hay una desconfianza fundada por unos acontecimientos que han sucedido y obviamente la gente tiene todo el derecho en pensar así de una institución que yo la respeto, que yo considero que no todos los hombres que están en la policía son así, porque es que son unos pocos nomás. Claro que sí, son unos pocos que logran dañarle el nombre a una institución tan importante y que es la que tiene la responsabilidad constitucional exclusiva del uso de la fuerza. Porque es que yo salí esta semana a denunciar el reaparecimiento de las Convivir, pero era alertando sobre esa situación. No es posible que privados estén cumpliendo la función que es del Estado. Claro. Ni personas que se quieran apropiar de territorios para cobrar vacunas o pretexto de que se le está dando seguridad. No, la seguridad es competencia de la policía. Pero tenemos que exigirle a ellos que lo hagan y que lo hagan bien. Pero mire, volvemos al mismo caso. O sea, en el caso de las bases que respaldan a los grupos de delincuentes, también existe aquí en la misma situación. La gente que le paga a algunos vigilantes privados porque lamentablemente la fuerza pública no existe en sus barrios. Entonces, ¿qué pasa? Les toca pagar a las llamadas Convivir, que yo no sé si llamarán estas Convivir, pues. No. Las Convivir que recordamos tanto de aquí de Antioquia, que fueron, que surgieron durante el gobierno del exgobernador Álvaro Uribe Vélez, que tanta controversia generaron, que supuestamente desaparecieron, pero bueno, no se llaman así, pero las tenemos que denominar así porque para que las comprendamos. Porque funcionan exactamente igual. Tienen hombres, tienen armas, tienen estructuras de movilidad, tienen mecanismos de comunicación, tienen todo el aparataje que tienen las Convivir. Entonces, usted está diciendo, perdón, Carlos Andrés, que se están rearmando otra vez esos grupos delincuenciales en el municipio de Itagüí. Ellos están haciendo la gestión en algunos sectores de Itagüí para volver a funcionar. Entonces yo estoy alertando esta situación porque simplemente las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto para que esto no vuelva a ocurrir. He escuchado al alcalde, Roger, Carlos Andrés Trujillo, quien con bombo y platillo se ha estado diciendo, no, hemos disminuido la criminalidad en el municipio de Itagüí. Entonces me suena ya raro lo que se está diciendo, que si se empiezan a rearmar estos grupos armados ilegales. Pero ojo, no lo confundamos. De pronto se está hablando de las llamadas Convivir, entre comillas, que se están rearmando. Sí. ¿No? ¿Usted está hablando de esas? Sí. Y estamos hablando de lo mismo. Sí. Porque cuando usted dice estos grupos de vigilancia privada, usted los está asumiendo como grupos que están rearmando y, mejor dicho, grupos de paramilitares, pues mejor dicho, de autodefensa, entre comillas. Que vacunan. Es que yo voy a eso. Frente a lo que Mael decía, yo pienso que las dos cosas son complementarias. Yo veo que hay un avance en el tema de la seguridad y puede parecer contradictorio lo que estoy diciendo, pero no es así. Existe una disminución de cifras de homicidios.
pero esto no quiere decir de que se haya erradicado por completo unas prácticas que son históricas en el municipio de Itagüí, como la violencia. Es decir, el que nosotros pensemos que la situación cambió así como con una varita mágica, no es así. La situación y mucho más la evolución de los procesos sociales nos hablan de tiempo, y los tiempos en el municipio de Itagüí hay que valorar totalmente la disminución de las cifras de los homicidios. Pero yo pregunto sobre extorsiones y sobre robos, que es una situación que sigue ocurriendo y que la policía no podría decirme en ningún momento de que esto no existe. Esto existe y podemos decir zonas y donde están operando muchas estructuras armadas, que yo quisiera que estuvieran desmanteladas todas, así como los golpes duros que le han dado a Calatrava, así como los golpes duros que le han dado a San Gabriel. Pero son estructuras que tienen la capacidad de regenerarse muy fácil. Eso capturan a uno y ya hay 3 o 4 que logran ejercer el liderazgo. Estas empresas criminales tienen una posibilidad de regenerarse muy fácil. Pero en el tema de seguridad en Itagüí yo confío que esta administración municipal está haciendo un buen papel. Pero yo colaboro con este ejercicio que está haciendo la administración y les estoy alertando sobre una nueva situación que viene ocurriendo en los barrios, y es que muy probablemente estas estructuras estén buscando legitimarse en los comunitarios y lograr operar en los barrios, y esto no estoy de acuerdo con esta situación porque conocemos la historia. Claro. A propósito de la capacidad de regeneración de los grupos armados, de las bandas, de los combos, de las bandas criminales, el alcalde de Medellín y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá presentan un positivo para ellos muy importante, para la ciudadanía muy importante, y es el desmantelamiento, allá es donde quiero precisamente, concejal, el desmantelamiento de la banda Los Mondongueros, porque supuestamente capturaron a la gran mayoría. Cuando dicen desmantelamiento la gente se emociona seguramente, pero es absolutamente difícil decir desmantelamiento total, desaparición. No es la expresión. No es la expresión. No, Roger, porque es que existe injusticia, y con esto no estoy justificando a las estructuras armadas ilegales, pero es que aquí hay un problema de fondo en nuestros barrios. Vamos a ponerlo específicamente en el contexto de la vereda de Los Gómez en el municipio de Itagüí. La situación con el menor de edad que uno yo lo he rechazado por muchos medios, pero aprovecho esta oportunidad para rechazar categóricamente esta acción. Pero vamos a leerlo en el entorno de lo social. Pero recordémoslo, estamos hablando del caso de un menor de 12 años quien presuntamente murió como consecuencia de una golpiza que le propinaron otros compañeritos de tercer grado, tengo entendido. También de la misma edad. Uno de 10 años y otro de 12 años, 2 o 3 compañeros, y el niño finalmente murió. Claro que, miren el detalle, tercero de primaria, ¿cierto? Y 12 años. Y niños de 10 y 12 años, eso significa algo. Continúe, concejal. Entonces, exactamente esa lectura que usted está haciendo. Vamos a leer el entorno de lo que pasa en la vereda. Vamos a mirar específicamente cómo es el sistema familiar de las personas que están habitando el sector. Vamos a mirar cómo ha sido la educación familiar y qué nos brindan los medios de comunicación para lograr formar a estos niños en qué tipo de culturas y qué tipo de prácticas. Es que el tema de la apología de la violencia, el tema de la apología del narcotráfico y el paramilitarismo es pan de cada día en nuestras sociedades. Eso frente al contexto psicosocial que puede vivir el menor. Pero entonces miremos a ver qué fue lo que pasó en un hospital de Itagüí cuando no dan, supuestamente dice la personería, una atención adecuada al menor. Párela ahí, concejal. Entonces vamos en la atención o no del hospital. Pero cuando usted dice apología del delito, inmediatamente se me viene a la cabeza lo que estos niños pueden ver por televisión. Y en señal abierta, en canales... Y en señal abierta, exactamente. Si no tiene cable, de todas maneras, el canal Caracol y RCN presentan series que tienen que ver con eso, la apología del delito. ¿Cómo le puede bien a los capos? Claro. El que trafica drogas, el que secuestra, el que mata, el que es malo, le va muy bien. Claro. ¿Cierto? Y como es el protagonista, es aquel ser que se mete en el corazón de todas las personas, y entonces uno le hace fuerza
al protagonista, que es un bandido. Se vuelve modelo, Claro. se vuelve modelo de la sociedad y especialmente de los Y niños. genera la solidaridad. Exactamente. Entonces se reproduce de manera sistemática una cultura que simplemente está sirviendo a unos sectores de la sociedad. Hay unos sectores que yo siempre lo he dicho, les se benefician de la muerte. Claro. De la cultura de la muerte. Claro. Y en Itagüí, pues hay que decirlo, hay unos sitios donde hasta con las fotografías se le hace apología Sí. al delito a criminales. No tiene que le pongan velita pues a los criminales. Exacto, pero entonces no es solamente porque sea en Itagüí, es un asunto Sí, del contexto del país. Sí. Aquí el asunto de entre menos se haga para ganar más funciona perfectamente. Claro. Entonces uno dice, tenemos que mirar ese ambiente. Sí. Tenemos que mirar exactamente cómo es el núcleo familiar. Porque es que yo ponía en una entrada en Facebook y le preguntaba a los amigos qué es lo que tiene que pasar para que no sucedan esas acciones tan impresionantes en una institución educativa en Itagüí. Sí. Entonces, gente radical, por ejemplo, diciendo, no, pena de muerte, cuando realmente la Constitución lo prohíbe. Sí. La culpa es de los maestros, cuando realmente los maestros tienen un porcentaje pequeño en la formación. ¿Qué está haciendo el rector de la institución? ¿Qué hace el corregidor de la zona? Esa es la culpa de los políticos. Yo digo que aquí es una evaluación profunda de lo que hay que hacer, y también me preocupa, Roger, como el papel de los medios de comunicación. Ayer compañeros que estaban allá acompañando la situación me decían, hombre, los medios de comunicación allá pendientes de la noticia amarillista, claro, y no realmente del trasfondo. Más o menos ayer revisamos por ahí unas 10 publicaciones de diferentes medios de comunicación. Ninguno, ni los grandes periódicos de nuestra ciudad hacía un análisis realmente de la situación de lo que había ocurrido. O sea, no hacen lo que estamos haciendo acá. Simplemente tomamos la situación lamentable, la muerte del niño golpeado por sus compañeritos, para explicar todo lo otro, el contexto, el impacto de los medios de comunicación, la necesidad de educación en el hogar, de mayor capacitación, de mayor formación. Mejor dicho, ese tipo de cosas que hay que hacerlo para lograr una sociedad más tranquila y en paz. Y pasemos ahorita a lo otro, concejal, y es que usted decía, el niño no tuvo la suficiente atención, la oportuna, en el hospital, en uno de los hospitales Clínica de Antioquia. la Clínica de Antioquia inicialmente, tengo entendido. Clínica de Antioquia fue remitido a la casa que porque no tenía el niño o la familia del niño con que pagar una radiografía. El niño sigue con dolores, vuelve a la Clínica de Antioquia, de la Clínica de Antioquia lo remiten a la León 13, de la León 13 a la Clínica del Rosario, ahí muere. Podríamos hablar de un carrusel de la muerte. Exactamente. En un sistema de salud que es perverso, no específicamente el de la Clínica Antioquia, sino el colombiano. Es un un sistema de salud perverso, donde el que tiene dinero tiene la posibilidad de sobrevivir en este país, y el que no, no. Entonces, yo digo que hay que mirar muchos factores. Pero eso sí fue lo que ocurrió, ese carrusel. Sí, ese carrusel ocurrió. Eso lo han dicho las autoridades. Lo dijeron las autoridades. Entonces, obviamente uno tiene que creer en lo que O sea, está... ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo realmente? La familia, yo escuché a una tía del niño de ese paseo que tuvieron que hacer, el escuchamos paseo en de la Radio muerte. Super. Y entonces se viene presentando esa otra situación, y yo preguntaría, ¿se ha hecho un ejercicio en la institución educativa de prevención, de tratar de trabajar el tema de la convivencia seriamente, de hablar sobre derechos humanos, de lograr hacer un ejercicio de sensibilización de la importancia de la dignidad como personas, el derecho a la vida? Porque yo pienso que una cosa es lo que nos pueden dar en los textos y lo que nos dicen como correcta, pero llevarlo a la práctica ciudadana es un asunto que es una tarea de toda la sociedad. Recuerdo que en esta zona nosotros con el grupo juvenil hicimos unos talleres por un tiempo sobre derechos humanos, defensa de derechos humanos, conocimiento de los derechos, deberes de la ciudadanía, y al menos los jóvenes del grupo juvenil quedaron concientizados, pero es un trabajo minúsculo. Aquí tenemos que hacer que el Estado, es decir, en este caso el municipio de Itagüí, impacte en todas las administraciones municipales. Yo le mandé, Roger, una carta hace 2 días al alcalde pidiéndole un espacio para hablar con él y para solicitarle que hagamos unas jornadas de desarme. Y cuando yo digo desarme, no solamente lo estoy hablando en la parte material,
de entregar el cuchillo, entregar el arma de juguete, porque también hace parte de la cultura violenta que tenemos, sino el desarme de las situaciones que vienen ocurriendo, porque anda la gente en tensión y por cualquier problema, cualquier situación se exalta las personas. Espero que positivamente reciba el mensaje del alcalde para lograr hacer unas jornadas de desarme. Y las jornadas también tendrían que ser, concejal, con los docentes, porque es que hay muchos docentes que son intolerantes. Hay muchos docentes que también tienen, o todos los docentes pues tienen problemas familiares, pero hay unos que los manifiestan con sus alumnos. Hay muchos docentes que no saben de lo que usted estaba diciendo ahora, de las maneras de resolver los conflictos, no saben qué significan los derechos humanos, no saben cuáles son los derechos de los niños, no saben cuáles son los derechos de los padres. También esto surge desde un desconocimiento que hay de los docentes, porque desde hace un tiempo para acá, muchas personas están en la docencia no porque les nazca, no porque sea por vocación, sino porque les tocó para escamparse, porque no tienen un trabajo. Entonces hay que mirar también cuál es el papel verdadero que están cumpliendo nuestros docentes. Y por ejemplo involucrar también a los personeros estudiantiles. Ya hay un nuevo gobierno escolar, entonces padres de familia, institución educativa, estudiantes, gobierno local, todo. Lograr hacer parte de un bloque en común, porque es que yo pienso que desafortunadamente hoy Itagüí vuelve a ser un pésimo referente frente al tema de la violencia. Pero le agradecemos a Itagüí y doliéndonos mucho a nosotros como antioqueños, como padres de familia, doliéndonos mucho la muerte de este niño de 12 años del municipio de Itagüí. Pero a veces tienen que suceder estas cosas para que la gente piense, para que la gente reflexione. A partir de esa noticia que dimos todos los medios de comunicación, pues ayer la ministra de Educación, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Justicia han dicho, vamos a ponerle freno a ese fenómeno del matoneo y del bullying que se está produciendo en nuestro país. Esto lo veníamos denunciando desde hace mucho tiempo. Desde el Consejo de Medellín, lo recuerdo el año pasado, se le hizo también seguimiento a este tipo de amenazas, de acoso estudiantil, pero no había pasado nada. Lastimosamente tuvo que un niño sufrir las consecuencias para que todos los ojos del Estado se pusieran ahí de frente con esta situación que es tan alarmante, el acoso en los colegios. Tiene que oscurecer para que haya claridad. Y yo quiero agregar algo. Leí ahorita que un diario, creo que de la costa, estaba publicando que ya las familias de los supuestos agresores estaban siendo víctimas de amenazas. Ahí hay que también saber manejar el tema desde todos los aspectos. Y es que, por ejemplo, los menores son responsables de lo que hicieron, pero son menores. La ley de infancia y adolescencia los protege en su proceso de crecimiento como seres humanos. Entonces no es que esté defendiendo yo a la delincuencia, sino que es que ellos tienen todas las posibilidades, como menores de edad, de lograr hacer un proceso de duelo, de resocialización, como lo llamen los profesionales del área social. Pero y nosotros como sociedad no podemos encarnizarnos a decirles ahí están los delincuentes, porque realmente hace parte de un conflicto social que se está viviendo, ya que la situación es mucho más profunda de lo que pensamos. Hay que involucrar definitivamente a la sociedad en general. Los padres de familia son responsables por ley, ellos no pueden ser imputados, ¿cierto? Y no pueden ser, finalmente contra ellos habría que dictar medida de seguridad, no medida de aseguramiento, porque son menores de edad y nuestra legislación, estos muchachos no le puede dar cárcel, mejor dicho. Pero sí la sociedad, empezando por los padres de familia, debe tener una gran responsabilidad para que se evite esto. Carlos Andrés Cardona, concejal del municipio de Itagüí por el Partido Polo Democrático Alternativo, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos quedan otros temitas, pero lo vuelvo a invitar. Es bueno conversar con usted. Muchas gracias. No, muchas gracias, Roger, Mabel, y un cordial saludo para todos los televidentes. Ya regresamos, unos mensajes y ya retornamos con Sinergia Informativa.